Diálogo por el Agua llega gracias a Sedapal y la agencia de noticias Andina. Bienvenidos, les saluda José Bravo. En esta oportunidad nos encontramos en Diálogo por el Agua con el gerente de Servicios Sur de Sedapal, el ingeniero Jorge Rucoba. Pero antes, no se olviden de seguirnos en Facebook buscando @Diálogo por el Agua y también en Facebook y Twitter como @Gotita Sedapal. Ahí pueden darnos todas sus opiniones y las preguntas que ustedes consideren convenientes. Y en la segunda parte del programa tenemos también la presencia de Jorge Ramírez. Él es el jefe del equipo comercial de Sedapal, con un tema muy interesante. Conoce cuáles son los requisitos para financiar la deuda del servicio de saneamiento. Empezamos entonces con nuestro invitado, nuestro primer invitado, Jorge Rucoba. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación para seguir viendo este apasionante tema de los desastres, ¿no? Así es. ¿Está preparado Sedapal para enfrentar futuros desastres? La semana pasada hemos conversado sobre este tema, pero hay algunas preguntas que te quiero hacer directas. ¿Por qué falta agua a veces durante los incendios? Es un problema que aparentemente los medios siempre difunden. O sea, no hay la presión necesaria, no hay agua. ¿Qué es lo que sucede, Jorge? Bueno, digamos, si uno hace un análisis porcentual de los eventos que tienen los bomberos, en muchos casos ni nos piden aumentar las presiones. En otros casos nos piden aumentar las presiones en las redes, las cuales hacemos a través de nuestro sistema SCADA. Y hay otros casos en donde efectivamente puede haber una falta de agua, por el hecho pues que digamos los hidrantes pueden digamos, dotar de un caudal de 14.5 litros por segundo, y muchos equipos modernos que tienen los bomberos requieren 65 litros por segundo, ¿no? Y cuando el incendio es de una gran magnitud como el que hemos tenido la semana pasada, entonces se tiene que recurrir a otros métodos para poder abastecer de agua a los equipos de los bomberos. Pero nunca falta agua. O sea, nunca falta agua. O sea, la suficiente cantidad. No ¿cuáles sé son si los otros métodos? ver, por ejemplo, bueno, los bomberos tienen unas cisternas donde unas piscinas en donde las cisternas, tanto de Sedapal como de los municipios, ¿no? Llenamos esas cisternas y a partir de las mismas los equipos de bombeo, ¿no? De los bomberos pueden, digamos, actuar, ¿no? Entonces, esta versión de que falta agua no es cierta, o sea, es mínima en algunos casos cuando el incendio es de mayor envergadura, como de en gran este magnitud. caso, como en este Pero caso, aún ¿no? así hay otras formas. Hay otras formas, ¿no? Digamos, que nos permiten hacer el trabajo, ¿no? De apoyo a los bomberos. Bien. Ahora, en el tema de los hidrantes, ¿faltan hidrantes? ¿Cuántos hidrantes hay en Lima, para empezar? Bueno, tenemos un aproximado de 18.000 hidrantes, ¿no? El cual, digamos, nosotros cumplimos el Reglamento Nacional de Edificación para redes secundarias, el cual establece que debemos tener un hidrante cada 300 metros en zonas residenciales y en zonas comerciales e industriales un hidrante cada 200 metros. Hay que explicarle a nuestro público que un hidrante es la bomba que tenemos en... Sí, del cual los bomberos, cuando hay un incendio, entonces los bomberos, digamos, cogen el agua, ¿no? Con sus equipos, ¿no? de esos hidrantes. Y estos deben estar cada 300 metros. Así es, ¿no? A finales del 2016, la Defensoría del Pueblo hizo un estudio, ¿no? En el cual, digamos, tomando una muestra representativa, pues vio y que en algunos casos, digamos, los hidrantes estaban, no se cumplía el hecho de que los hidrantes estén libres, entonces de tal manera que cuando los bomberos puedan, digamos, cuando ocurra una emergencia, los bomberos puedan acceder rápidamente, ¿no? En algunos casos las válvulas de guarda también estaban tapadas, o también a veces se encuentran autos estacionados. Entonces, digamos, en este caso los municipios deben apoyar estableciendo zonas rígidas, ¿no? Que es lo que no hay en estos momentos. Que no necesariamente, ¿no? Bueno, a partir de ese estudio de la Defensoría del Pueblo, nosotros hicimos también una revisión de todos estos casos, ¿no? Tomando las medidas
de mejora del caso. Ahora, ¿en qué distritos, si es que tienes la información, es donde no se cumple esa norma, o sea, de que los hidrantes estén libres para poder atender un desastre? ¿Tienes alguna información sobre esto? Sí, bueno, uno de los que recuerdo es La Victoria, por ejemplo, ¿no? Claro, quizás por la por cantidad enorme por la cantidad de... claro, según las zonas también comerciales, ¿no? Sobre Gamarra, todo, por ejemplo, ¿no? No, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Gamarra. Sí. Bien, ahora, pero son 18.000 hidrantes. Para una ciudad de 10 millones de habitantes, con casi 50 distritos, ¿es suficiente? Bueno, nosotros cumplimos en ese caso el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? ¿No? Que nos establece que, digamos, como mínimo cada 300 metros y cada 200 metros, como expliqué hace un rato. Y eso es lo que o sea, eso cubre los 18.000 hidrantes. Así es. O sea, está dentro. En todo lo que es la zona consolidada, en donde SEDAPAL abastece de agua. A veces hemos tenido incendios también en zonas donde no hay redes de agua, ¿no? En esos casos también SEDAPAL apoya con las cisternas. Ya. Pero digamos, ahí es más difícil para los bomberos porque no hay una red al frente del predio incendiado, ¿no? Y ahora, una pregunta. La semana pasada hablábamos del fenómeno del niño costero y todo lo demás. ¿Está preparado SEDAPAL para otro fenómeno del niño similar o peor quizás? Tomando la experiencia pasada. Sí, ¿no? Hemos aumentado la cantidad de puntos de distribución, ¿no? Y estamos mejorando la comunicación también a la población para que puedan desplazarse hasta los puntos en donde puedan abastecerse de agua, ¿no? Y en el caso de ocurrir un incendio también, ¿no? Digamos, en un caso de restricción de agua, SEDAPAL también ha establecido puntos para el abastecimiento de los bomberos, ¿no? En el caso de que tengamos una crisis similar a la de marzo, ¿no? Sin embargo, en esos casos, digamos, la rapidez de la atención va a ser menor que en una situación de abastecimiento normal. Ya, claro, obvio. Pero no va a suceder lo mismo. Pero no es que no vayamos a tener agua para abastecer, bueno, ¿no? Porque siempre la tarjeta está produciendo. Pero el último fenómeno sorprendió verdaderamente tanto a los ingenieros, a SEDAPAL, a la población, ¿no? Porque se hablaba inicialmente de una sequía, ¿cierto? Y de repente sucedió lo contrario, un exceso de huaicos que afectaron el río Rímac, ¿no es cierto? Y tuvo que haber cortes inmediatos para no afectar la salud de la población. Sí, efectivamente. En esto ya estamos más preparados. Claro, porque la tarjeta tiene una autonomía de 12 horas en sus 2 estanques reguladores, donde tenemos una reserva de 1.500.000 metros cúbicos. Como decíamos la semana pasada, los huaicos fueron sucesivos y en forma alternada entre el río Rímac y el Huaycoloro, de tal manera que teníamos una turbiedad, ¿no? Que hasta alcanzó los 100.000 NTU. Cuando es 10.000 máximo, ¿no? Claro, una planta no puede trabajar, digamos, con una turbiedad mayor a 10.000 NTU, ¿no? Felizmente que nosotros tenemos los estanques reguladores que nos permiten decantar la turbiedad y de tal manera que el agua un poco decantada entre a nuestras plantas de tratamiento. ¿No? Que lo hace diferente, por ejemplo, como mencionaba, a Aguas Andinas. Aguas Andinas de Chile, de Santiago de Chile, no puede captar cuando la turbidez está entre los 7.000 y 15.000 NTU, reía la vez pasada. En nuestro caso, no. En nuestro caso hemos llegado a captar hasta con 20.000 NTU en esta oportunidad. Niveles de turbiedad, ¿no? NTU. Así es. Bien, en las últimas semanas han habido varios incendios de envergadura. Y en las noticias siempre señalan que SEDAPAL llega tarde a los incendios. ¿Eso es cierto? Bueno, lo que nosotros tenemos es un aplicativo que está enlazado con el GIS, de tal forma que los bomberos nos comunican, digamos, que hay un evento, ¿no? Y la tarjeta, desde la tarjeta, a través de la escala se aumentan las presiones. O sea, hay un sistema... existe un aplicativo que es coordinado y fue desarrollado con los bomberos, ¿no? Pero ¿qué sucede si SEDAPAL aumenta, digamos, a 50 metros de golpe, ¿no? En esos casos pone en riesgo las redes internas de las casas, ¿no? Volarían las redes internas de las casas. Y lo que hacemos es, en función a la demanda,
es que vamos aumentando las presiones. Si, por ejemplo, van a trabajar 50 equipos de los bomberos, ¿no? En un comienzo ellos no saben cuál es la magnitud, entonces nosotros aumentamos considerando que son 10 equipos, pero luego van pidiendo 10, 20, 30 y vamos aumentando las presiones, ¿no? Para poder abastecer a las unidades de los bomberos. No es que llegue tarde. No es que lo que pasa es que hay que comprender también que el agua es un fluido. Hay una diferencia entre digamos, lo que vendría a ser una línea telefónica, que uno aprieta un botón y ya llegó. En el caso del agua, tiene que cargar de presión, la presión se carga, ¿no? Poco a poco. Por eso yo mencionaba que para llenar un sector de agua, para aumentar la presión de un sector, puede tardar hasta media hora. Así es. ¿No? Pero eso se maneja desde la tarjea en los sectores controlados. Una pregunta acá, ¿por qué mencionó usted la semana pasada que los bomberos tenían la percepción de que la presión se incrementó a las 2 horas? Claro, eso está relacionado con la respuesta de con este tema, ¿no? Porque es de a poco. No, nosotros aumentamos la presión, pero no podemos aumentar una presión de golpe a un nivel máximo porque no sabemos, ni los bomberos probablemente sepan en un momento la dimensión del siniestro, ¿no? Y en función a cuántas unidades ellos vayan a utilizar, nosotros vamos aumentando las presiones, porque de otra forma sobrecargaríamos de presión la red y haríamos volar las instalaciones internas ¿no? que mucha gente tiene dentro de sus domicilios. Imagínense, podemos afectar a cuántas viviendas también. Acá la señora Isabel Correa del INSE nos pregunta si se debería instalar una red paralela exclusiva para los bomberos. Bueno, digamos, ese es un tema que se ha venido escuchando ¿no? en los últimos días. Nosotros tenemos la información que en el Japón se da, ¿no? la red paralela, pero para zonas industriales y comerciales, más no en las zonas domésticas, ¿no? Porque acá es una cuestión de priorización de los pocos recursos que tenemos, ¿no? Tenemos una falta de agua para 800,000 personas, ¿no? Entonces, y tenemos una red de 13,000 kilómetros, en el caso de, un poco más de 13,000 kilómetros en el caso de agua, ¿no? La inversión para, digamos, hacer una red para cambiar el 3% está por el orden de los 1.500 millones de soles. Imagínense ahora cuánto nos costaría hacer una red paralela, ¿no? Entonces esos recursos más bien los estamos dedicando a ampliar la cobertura, dando agua a los que no tienen agua en estos momentos. Y más bien deberíamos enfocarnos uno de ellos es el abastecimiento de agua, pero también hay otros factores que intervienen para, digamos, que no la dimensión o el impacto que ha tenido este evento no afecte vidas humanas, para comenzar, y también materiales, ¿no? Hay muchos aspectos que hay que revisar entre las diversas instituciones que estamos involucrados en este tema, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, si como bien los bomberos han señalado que es difícil pues con agua tratar o apagar un incendio donde había terocal, ¿no? Y ese tipo de materiales. Así es. Bien, nos ha quitado algunas dudas, ¿no? Como por ejemplo si falta agua durante los incendios, usted lo ha aclarado muy bien, o si faltan hidrantes, se cumple con las normas, hay hidrantes cada 300 y 200 metros. De verdad agradecemos su presencia. Sí, quería añadir que, digamos, los bomberos con este sistema georreferenciado, ellos pueden saber cuántos hidrantes y dónde están ubicados, ¿no? Digamos en 500 metros a la redonda, ¿no? del punto de ocurrencia de un incendio. Y que hay un sistema de comunicación permanente entre los bomberos y SEDAPAL. Así es. Muy agradecido, ingeniero. Estuvimos con el ingeniero Jorge Rucova hablando sobre el tema de gestión de riesgos de desastres en esta segunda parte. Y bien, muy agradecido. Muchas gracias por la próxima. Muy amable. Volvemos en unos minutos con el ingeniero Jorge Ramírez, jefe del equipo comercial de SEDAPAL, para hablar sobre cómo financiar la deuda del servicio de saneamiento.
Bien, regresamos con Diálogos por el Agua. En esta oportunidad nos encontramos en la mesa con el ingeniero Jorge Ramírez. Él es jefe del equipo comercial de Sedapal. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Andina. Y es un gusto volver otra vez a la emisora para tus consultas respecto a los servicios de saneamiento. Muy bien. Antes, queremos invitarlos a seguirnos buscando en Facebook, en @Diálogo por el Agua, y también en Facebook y Twitter como @GotitaSedapal. Bien, el tema de hoy es qué requisitos necesitan los usuarios, requieren los usuarios para refinanciar una deuda. Generalmente cuando hay dos recibos vencidos, ¿no es cierto?, se corta el servicio y si el usuario no tiene dinero, puede refinanciarlo. Exacto. ¿Qué cosa tiene que hacer? En principio deberíamos de precisar que el reglamento de calidad del servicio, ¿no?, refiere sobre las deudas, el incentivo y el pago, el financiamiento. Puede hacerlo al contado o financiando la deuda. ¿En qué momento puede financiar un usuario la deuda acumulada o Sedapal brindarle un financiamiento por el acceso al servicio, por la compra de una conexión? Entonces podemos definir que existen dos aspectos: por deuda o porque desea un servicio con Sedapal y el costo por la venta de la conexión puede intervenir en un financiamiento. ¿Cuánto cuesta actualmente la conexión? Depende. Agua potable se estima entre 900 y unos 1.000 o 1.200 el alcantarillado. ¿Eso lo puede refinanciar? Financiarlo. ¿En cuántos? Cuando es un nuevo servicio, hasta 12 meses. Hasta en 12 meses. Un 20% de inicial. Un 20%. 20% inicial y hasta en 12 meses. En cambio, la deuda, producto, como lo has dicho claramente, por dos recibos vencidos, o cuando se le presenta una facturación excesiva y ha entrado un reclamo, o no ha entrado un reclamo pero lo desea financiar, el usuario tiene esa facultad de poder solicitar el financiamiento de la deuda. Con un 30% de inicial, ¿no?, puede financiarlo en 12 meses o en número menor a meses o un poco más. Depende del monto también, ¿no?, porque hay que evaluar cuánto es lo que está pagando mensual y cuánto puede adicional pagar por ese saldo deudor que le ha quedado de meses anteriores. Pero máximo lo puede financiar o refinanciar en 12 meses. 12, 24. También hay, también hay escala, depende del monto y las autorizaciones que le damos. Puede hacerlo en 24 meses, en 36 meses, pero ya depende del monto, ¿no? Sea más 5.000, 8.000 soles, ¿no? ¿Y en qué momento lo puede hacer? Por ejemplo, tiene dos recibos vencidos, no quiere que le corten y por algún motivo se le excedió el consumo, puede ir a las oficinas de Sedapal. ¿Quién puede hacer? Algo importante, ¿quién puede brindar, quién puede acceder al financiamiento? ¿Quién está en capacidad de poder hacerlo? Exacto. Es en principio el propietario o el usuario que esté consignado su nombre en el recibo. Registrado. Si está registrado con el DNI, fácilmente puede acceder al servicio. Pero hay usuarios que no tienen su nombre, o inquilinos, por ejemplo, que están viviendo en una propiedad que no es de ellos, es alquilada, también pueden acceder, o personas jurídicas, o personas que no pueden asistir por enfermedad, también con una representación. Entonces... Perdón, a ver, yo soy un inquilino. Ajá. El dueño está de viaje. Tuve un retraso en mi deuda. Registra el nombre del dueño en Sedapal como Exacto. El dueño de la toma. Entonces, ¿cómo yo puedo refinanciar mi deuda? Muy buena pregunta. Puede financiar la deuda, en principio, llevando su contrato de alquiler. De alquiler. 1. 2, le hacemos firmar una declaración jurada en la cual se compromete a asumir la deuda durante el periodo que dure el alquiler. Esa declaración jurada es bajo la condición que claramente lo ha dicho, no está el propietario, se compromete el inquilino, ¿no? Y lo registramos, le damos un crédito no mayor
al número de meses pendientes que tiene el contrato de alquiler. Ya, pero ¿y si no tiene el contrato? Porque hay muchos que alquilan y no tienen contrato. Exacto, Lima no suelen formalizar. Claro. Entonces, ahí está la figura de la declaración jurada. La declaración jurada lo estipula nuestros procedimientos internos que podemos, porque no se puede negar el acceso al servicio. Pero ¿y cómo SEDAPAL determina por qué tiempo? Si no sabemos, si no hay un contrato y no sabemos por qué tiempo se va a quedar. Se lo podemos dar en 3 meses, 4 meses. Evaluamos, hacemos una evaluación primero, ¿no? Igual que hay personas, por ejemplo, que no pueden por salud ir a los centros de servicio con una carta poder simple. Podemos también hacerle el financiamiento. Ese es en el caso de que el titular esté enfermo. Esté enfermo o no está de viaje. Una carta poder, notarial o no, poder simple nada más. También Ya. con una declaración jurada también hacemos firmar. Y puede ir el hijo, puede ir alguien. Claro, alguien que se va a hacer responsable. También para las personas jurídicas también existen otros procedimientos. En el caso de la personería jurídica, ¿cómo es, por ejemplo, ahí para el refinanciamiento? Es un poco más exigente, porque ahí tiene que traer su testimonio de su escritura, ¿no? Que está registrado. Su escritura, el poder que le da el titular también, el DNI, y financiamos a las instituciones, ¿no? que es cotidiano, sobre todo empresas que han presentado un reclamo. ¿Y por qué te lo digo esto? Porque es una alternativa de conciliación. A veces el exceso de consumo es producto de un problema interno, no atribuible a la empresa. Entonces el usuario, el cliente puede financiar esa deuda, ¿no?, en un número determinado de meses. Ahora, en el caso de que yo haga un reclamo en primera instancia por cobro excesivo, ¿correcto? Pierdo en primera instancia y voy a segunda instancia a la SUNAS, ¿no? Y mientras hay ese proceso, yo puedo dejar de pagar, pierdo el servicio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un usuario presenta un reclamo, el recibo reclamado o los recibos reclamados son inmediatamente llevados, se le denomina, se le bloquea, se congela la deuda, no va a aparecer. Si uno ve el siguiente recibo, no aparece como deuda pendiente. La deuda no aparece ahí. No, porque dura el proceso de reclamo, los 30 días útiles en primera instancia o los 15 de reconsideración o lo que demore la SUNAS en apelación, el recibo se encuentra bloqueado. Está bloqueado este recibo y yo tengo que seguir pagando mi deuda. Los demás meses no reclamados. Claro. Y es más, si observas en el recibo que te llega mensualmente, no va a figurar el monto por el cual ha sido materia del reclamo, hasta que termine la instancia administrativa y el recibo ya nuevamente... Porque hay usuarios que me imagino, como están en reclamo, ya no pagan los siguientes meses. El reclamo simplemente, y hay que ser bien claro, es por el mes en el cual el usuario no está de acuerdo con la facturación. Si yo hago un reclamo, no pierdo el servicio. No pierdo el servicio, siempre y cuando... Continúes pagando. Otra condición, siempre y cuando haya presentado el reclamo con el servicio vigente. ¿Por qué te lo digo? A veces llega un tercer mes y el usuario quiere presentar el reclamo y no le hemos cortado porque por ahí ha estado reclamado otro mes y ya lo hemos soltado. Entonces le hemos cerrado el servicio y quiero reclamar otro mes. Ya la condición de servicio que esté vigente para darle el acceso la pierde, tiene que pagar los anteriores. Pero si en cambio el usuario va a presentar un reclamo con el servicio vigente, no le vamos a cortar. Los demás meses que no está en materia de reclamación tiene que pagarlos. SEDAPAL no exige previamente que pague el recibo que no está de acuerdo, lo puede reclamar muy libremente. Lo reclamas y continúa con tu servicio y sigues pagando tu mensualidad. Exacto. Los reclamos se deben resolver en primera instancia en 30 días. 30 días útiles. Útiles, ¿no es cierto? Entonces, más tiene el plazo el cliente del periodo de impugnación. En caso pierda y no esté de acuerdo, tiene 15 días para poder impugnar. Y si pasa a segunda instancia, o sea, perdemos en ese periodo de impugnación, pasa a segunda instancia, ¿qué tiempo debe esperar en caso de SUNAS? Generalmente SUNAS lo resuelve en 30 días. Igual 30 días. ¿No? Puede pedir ampliación de plazo pidiendo más elementos probatorios, depende, ¿no? Pero mientras tanto el recibo se mantiene bloqueado, no va a figurar, no se le va a exigir el pago. ¿Cómo va el índice de refinanciamiento en SEDAPAL? ¿Se ha incrementado? ¿Ha disminuido? Se ha incrementado últimamente. ¿En qué porcentaje tienes idea?
Mira, se ha incrementado en más del 30%. 30%. Sí, por ejemplo, en la zona norte la deuda ha sido mayor, se ha incrementado producto, por ejemplo, de la instalación de medidores. Es una causal por la cual los usuarios que no tienen una cultura, ¿no?, o un hábito en cuidar los servicios, y hemos instalado medidores por primera vez, se ha incrementado el saludo. Pero no se incrementa porque es algo que se produce, sino que hay que tener un mayor cuidado en los servicios. A veces el cliente no toma conciencia de la información que le brindamos y cree que va a pagar siempre la misma tarifa, ¿no? Con medidor uno puede pagar menos y eso es lo ideal. Pero a veces, bueno, tienen horarios restringidos, no cuidan sus instalaciones internas o los depósitos en los cuales almacena el agua, los tanques elevados, la mayoría de fugas y por la cual se excede la facturación es fugas en los tanques o en las cisternas, ¿no? En la mayoría. Otra cosa adicional es el cuidado del servicio, porque el hábito, cuando no tienes medidor ni no te controlan, utilizas los caños normales que tienen una cantidad de caudal fuerte que puedes tener acceso. Entonces no existen los reguladores de caudal, hay que instalarle un regulador. O sea, yo termino refinanciando por mi culpa, por descuido, por no supervisar Puede ser las fugas de agua, ¿no? Por problemas económicos, lo otro también. No, pero generalmente es por descuido. Un descuido en la revisión de sus instalaciones internas. Ese es el 90%. Porque si ya me está llegando de un mes a otro 50% más en la tarifa, quiere decir que tiene que haber alguna fuga, ¿no? Exacto. Y el recibo te llega y tienes que tomar las medidas correctivas inmediatamente, porque mientras te llega el recibo y ese periodo de días en que viene y a la siguiente la facturación, debes de tomar la medida correctiva porque el siguiente recibo puede ser afectado, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte, ¿cuáles son los requisitos, vamos a repetirlos, para los usuarios para poder financiar o refinanciar una deuda? DNI, obligatorio. Ya. En caso de que no esté consignado el nombre del propietario, del usuario, el título de propiedad o un documento que acredite la posesión del predio, constante de posesión. En caso de inquilinos, el contrato de alquiler, y en caso ya más extremo, la declaración jurada. Declaración jurada. En caso simple, no notarial. No, esto es simple. Y para personas jurídicas, pues su copia literal de la escritura en la cual está el representante legal, ¿no? Y se puede refinanciar hasta 3 años, dependiendo del monto de la deuda. Y para nuevas conexiones se le pide la inicial del 20% y máximo 12 meses. Para las nuevas conexiones de agua y alcantarillado, lo máximo es 12 meses. Ahora, hay otros casos en los que, por ejemplo, de refinanciación, tomas alcantarillado. Bien lo has dicho, ¿no? Cuando uno accede a un financiamiento y a veces se atrasa en las cuotas, puede refinanciar una vez al año la deuda. O sea, yo por A o B me salió un recibo muy alto y ya tenía un crédito, puedo volver a financiar todo en conjunto. Lo que tiene que refinanciar es la deuda anterior más el nuevo recibo. Lo puede hacer una vez al año y con autorización hasta 2. Y también puede renovar sus cuotas. ¿Qué quiere decir? En el refinanciamiento, cuando ya tienes un crédito y por A o B necesitas volver a refinanciar por otro, tienes que dar una inicial. En la renovación es cambiar las fechas, modificar los plazos, siempre y cuando estés al día en el pago de tus cuotas. Ya no lo quiero en 6 meses, por A o B me va a afectar, lo quiero en 12. Puedes renovar el financiamiento. Puedes renovar, o sea, hay muchas facilidades que se Hay facilidades, es más, en la renovación no se pide cuota inicial, siempre y cuando estés al día. Claro. Se renuevan y se modifican las fechas. Claro, ahora, por ejemplo, yo he refinanciado y por X razones me atrasé un mes, porque tengo que pagar la refinanciación y tengo que pagar la otra parte, o sea, mi tarifa normal, y me retraso. ¿Hay corte? Por supuesto, eso es muy importante y te agradezco por la pregunta. El corte generalmente y por norma es 2 meses vencido de la facturación. Si tienes un crédito, por un mes de cuota vencida, automáticamente te cortamos el servicio. Eso está estipulado en las cláusulas del convenio, de la transacción extrajudicial.
Muy bien, Jorge, estuvimos con Jorge Ramírez, gracias Jorge. Te agradezco también por la invitación. Interesante esta entrevista. Ya hemos conocido cuáles son los requisitos para financiar o refinanciar una deuda del servicio de saneamiento. Con ustedes, hasta la próxima, muchas gracias. La Agencia Peruana de Noticias Andina fue fundada en 1981 con el propósito de convertirse en el medio de comunicación oficial del Estado peruano para distribuir entre todos los medios de comunicación del país y del extranjero información relacionada con el manejo de las diferentes actividades que cumple el Estado peruano en todo el país. Andina se encuentra en este momento consolidando su posición como medio de comunicación especializado en comunicaciones digitales. Hemos logrado un importante posicionamiento entre los medios de comunicación, tanto escritos, radiales,